Hoy le damos las gracias a Dios de que su presencia siempre ha estado acompañándonos y que ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Te damos la bienvenida a ti y a tu familia a la transmisión de la palabra de Dios. Hoy le pedimos a Él que nos acompañe, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, consolándonos, liberándonos y trayendo la unción para poder enfrentar cualquier situación. En este momento sabemos que es la presencia de Dios la que inunda este lugar, la que inunda cada corazón que escucha esta palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas tu obra. Anhelamos tu presencia y te damos gracias por todas las bendiciones que has hecho por nosotros, porque tú has sido tan hermoso y tan maravilloso que hoy podemos ver el milagro más grande que tenemos, que es el don de tener la vida. Buenas noches, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso, glorioso y victorioso del Rey Jesús. Les habla el pastor J. Mario y la pastora Rosita para compartir con ustedes en este viernes la bendita palabra de Dios, el día que hemos consagrado a la presencia preciosa del Espíritu Santo, al cual amamos, adoramos y proclamamos y tratamos de obedecer. Bendito sea esa preciosa persona del Espíritu Santo. Cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos en todas las naciones, presentes y ausentes. Les amamos, continuamos con ese ministerio de oración día y noche y estamos transmitiendo desde aquí. Pronto ya vamos a reabrir el templo, así que preparémonos. Y precisamente la palabra de Dios en esta noche nos habla del culto al Dios verdadero. Y quiero compartir con ustedes un corto devocional que hemos titulado Los rostros del culto, los rostros del culto. Y quiero decirles en esta noche con todo el corazón que esos rostros del culto que tú ves en tu iglesia, en el lugar donde te congregas, y lo vas a ver en nuestra iglesia en el momento en que ya empezamos a congregarnos, no lo vas a encontrar en ninguna parte de la tierra, afuera de la iglesia del Señor, afuera de la Sión celestial que está aquí en la tierra, no lo vas a encontrar. No habrá un solo momento en tu vida en que puedas ver los rostros que se ven en la casa de Dios cuando vamos con fe, con amor, con devoción, con alegría a escuchar la bendita palabra. Permíteme recordar entonces en esta noche esos rostros que muestran lo que sucede en el culto del Dios vivo, porque es que cuando nosotros entramos a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, vamos a adorar al Dios vivo, al único y Dios verdadero, manifestado en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al Dios uno y trino. Y como consecuencia de esa adoración vemos unos rostros que no se van a encontrar en ninguna parte de la tierra. Afuera no hay sino rostros de dolor maquillados con una alegría artificial. Pero allí vamos a encontrar los verdaderos rostros del Señor. Primero, quiero recordar el rostro de los que van con gozo a la casa de Dios, que llevan el gozo y la premura de estar en la casa de Dios y de adorarlo, para llegar a esa hermosa provincia, al gozo de la tierra, al monte de Sión, a la ciudad del gran rey, ¿sí? Que es la iglesia donde nos congregamos. Y recordamos con estas palabras el Salmo 48, versículos 1 y versículo 2. Mira los rostros de los que vienen con todo el corazón, van camino a la casa de Dios, y únete a ellos en gozo y en alegría. Como dice el salmista, el Salmo 122:1, mi corazón se alegró con los que decían, a la casa de Jehová iremos, en tus atrios estaremos, oh Jerusalén. Únete pues, entra con ellos, únete con ellos y entra con esos rostros a la casa de Dios y lleva tu amor, tu alegría, tu gozo. Lleva la expectativa de que algo nuevo y maravilloso va a suceder en la casa de Dios. Que un milagro hoy Jehová hará, por eso bendecimos su nombre en la casa de Dios. Segundo, contempla los rostros de asombro y maravilla de todos aquellos que se postran ante la majestad de Dios para adorarlo, que se postran, inclinan sus rostros en tierra para adorarlo.
Así como vemos en la palabra de Dios el rostro de Moisés que resplandecía por la luz del rostro de Dios que penetró en él, por la luz de Dios que penetró en él. Así veremos rostros resplandecientes de gozo y de alegría, porque nosotros al entrar a adorar estamos hablando con Dios como Moisés, que venía de la presencia de Dios, venía de hablar con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel y Josué, ellos sabían que él venía de la presencia de Dios. En la iglesia podemos ver esos rostros cuando todos entramos a la adoración y nos postramos ante la majestad de Dios. Algo de esa majestad, algo de ese amor se debe impregnar en nuestros rostros, como se impregnó en el rostro de Moisés en Éxodo 34, versículo 29. Así que esos rostros que adoran a Dios con todo el corazón, y el rostro tuyo que también mira con asombro a los que adoran a Dios y adora, van a ser el testimonio más hermoso de que allí está la bendita presencia de Dios y que la luz de su rostro va a estar en nuestros rostros, y es una señal sobrenatural de la bendita presencia de Dios. Tercero, en la casa de Dios, en el único lugar de la tierra, contemplamos los rostros de aquellos que reciben la salvación, de aquellos que experimentan el gozo de la liberación cuando la salvación entra a sus vidas, cuando reciben a Jesús como Dios, Señor y Salvador, y con lágrimas en los ojos salen de allí con su rostro iluminado, el rostro como vemos en la palabra de Dios, el rostro del carcelero allí en Filipo, que primero está lleno de terror porque hay un terremoto y la gente y sus prisioneros van a escapar y sabe que él va a morir por esta razón, que lo van a condenar, y está lleno de angustia, pero cuando él ve que los presos no se volaron, que todo está normal y que le hablan de la salvación, que la palabra de Dios penetra en su corazón, porque la palabra de Dios es el centro del culto, y cuando esa palabra de Dios habla a sus corazones y habla al corazón del carcelero, entonces él dice aquella hermosa pregunta: ¿qué haré yo para ser salvo? Y también la respuesta de la palabra: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16, 31, 32. Y en ese momento el carcelero experimenta el gozo de la salvación de él y de su casa, porque se ha quitado el peso del pecado, el peso de la culpa, el peso del oprobio que produce el pecado, de la maldición que produce el pecado. Y ese rostro lo podemos ver en nuestras iglesias, los rostros de la salvación. Entonces, cuando tú veas el rostro de una persona que fue salva en la iglesia, podrás decir tranquilamente: uno más para Cristo y uno menos para las tinieblas, uno más para el bien y uno menos para el mal. Y así lentamente vamos sazonando la tierra, vamos siendo sal y luz en la tierra, vamos transformando la tierra con todo el corazón, porque en ese momento esa persona que fue salva nunca más volverá a la ruina y a la maldad y al dolor, y nunca más causará daños a otros, porque buscará siempre la presencia de Dios. También en la casa de Dios vemos los rostros de aquellos que son tocados por la preciosa persona del Espíritu Santo, que han recibido un toque de Dios, un toque de Dios. Esa es la diferencia, eso jamás lo tendremos afuera, en las fiestas, en los paseos, en las reuniones. Solamente en la casa de Dios tendremos ese toque, un toque de su amor, un toque de su perdón, un toque de fe, un toque de su misericordia, un toque de su luz, un toque de su poder. Solamente lo vamos a tener y vamos a salir de ese momento con el perfume de Dios, con el aroma de Dios, con la unción de Dios. Es algo que Dios quiere regalar en la iglesia, un toque tuyo, un toque de Dios, algo que recibo y llevo a otras personas, porque cuando yo recibo un toque de Dios es para que lleve ese amor que recibí, ese perdón que recibí, ese poder que recibí a otros, y otros también puedan ser motivados y puedan contemplar ese toque de Dios y decidan ir a la iglesia del Señor. María recibe el toque del Espíritu Santo y se va a visitar a su prima Elizabeth, y cuando entra a la casa de Elizabeth, la casa resplandeció, se llenó de paz, se llenó de gozo, se llenó de profecía, se llenó de adoración, y una criatura saltó en el vientre de una mujer que estaba estéril, y allí era Juan el Bautista,
el gran profeta, el último de los grandes profetas. Eso sucedió en la casa de Elizabeth cuando una persona tocada por el Espíritu Santo llega a la presencia de Dios. Lucas capítulo 2 versículos 39 al 45. También en el culto de la iglesia puedes contemplar los rostros de los que son sanados, de los que son liberados, de los que salen de allí con una mezcla todavía del dolor pasado en su rostro, pero también con el alivio y el gozo de algo nuevo que recibieron, que dejaron allí sus ruinas, sus esclavitudes, todas aquellas cosas que trae el pecado, el dolor. Y entonces vemos en el rostro la mezcla del dolor que causó el pecado y la muestra del gozo que causó la liberación. Y ese es un espectáculo maravilloso de ver esos rostros que salen transformados por el poder de Dios, que ya llevan una huella de la cruz de Cristo, que ya llevan una huella del dolor que sufrió nuestro Señor en la cruz del Calvario, pero también la huella de la liberación, del perdón, de la restauración, de la sanidad, el gozo de sentir que Dios obró en sus vidas. También en la casa de Dios, solamente en la casa de Dios veremos los rostros nuestros que miran maravillados a las personas que han sido salvadas, que han sido sanadas, liberadas, que vienen de la adoración y la alabanza. Entonces nuestros rostros se unen a los rostros de ellos y decimos: wow, gloria a Dios, ¿qué está pasando? La presencia de Dios se está manifestando. Los rostros de los que contemplamos a los que salen de la presencia de Dios, de la adoración a Dios. Todos esos rostros se unen también a los rostros que sonríen y saludan y abrazan al hermano y al amigo y a la persona desconocida y lo hacen parte de su familia y le abren el corazón para que entre a la familia de Dios y participe también de esos rostros que solamente se ven en la casa de Dios. Estos son pues los rostros del culto, los rostros que levantamos al único y verdadero Dios y que solamente los obtenemos en la casa de Dios, para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Estos rostros solamente están reservados para que se vean en la casa de Dios. Y entonces cuando veamos esos rostros motivados por el ver la obra de Dios en los rostros de las personas, el resplandor de Dios en los rostros de las personas, podremos decir, como dice el rey David: yo creo que él vio esos rostros, estoy convencido que él vio esos rostros allí, cuando dice en los Salmos 27 y en el Salmo 84, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, para ver cosas nuevas en su santo templo. Salmo 27, 4. Prefiero un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, dice el rey David en el Salmo 84, 10. Prefiero un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Y esto es porque allí fue motivado por el Espíritu Santo. Y yo te invito que en este nuevo comienzo, porque es un nuevo comienzo para toda la humanidad, no podemos volver a la iglesia a hacer lo mismo, a pensar en lo mismo. Algo nuevo tenemos que llevar, algo del dolor de la humanidad en esta pandemia, algo del dolor de los que sufrieron, y mucha gratitud y mucho gozo para empezar un nuevo allí en la iglesia del Señor. Entonces te invito que el día que vamos a abrir el templo nuevamente, y en la medida que en tu iglesia estén abriendo los templos, llegues con esos rostros de gozo a la casa del Señor y contemples los rostros de los que adoran, de los que son sanados y liberados, de los que reciben salvación, de los que reciben el toque de Dios, y tu mismo rostro se ilumine al ver esos rostros, y el rostro del amor cuando abrazamos y saludamos a nuestros hermanos. Aunque ahora no lo podemos hacer un abrazo físico, tenemos que guardar unas distancias sociales, unos distanciamientos por razones de bioseguridad, pero sí podemos tener el corazón ardiendo de amor por nuestros hermanos. Que Dios te bendiga en esta noche y que esos rostros del amor de Dios los puedas ver en tu iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo los va a ver en tu iglesia, más otros rostros que Dios te revele allí, y que todo esto sea para la gloria de Dios. Ve con alegría, regresa con alegría a la casa de Dios,
y prepárate para recibir lo mejor de lo mejor, para ver cosas nuevas y maravillosas que tú no conoces. Amén, amén y amén y aleluya. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos este domingo a las 10:35, a las 10:45 para escuchar la palabra de Dios en el mensaje central de la iglesia. Amén, amén y amén. Creo que va a ser un mensaje muy lindo que tú necesitas, que tu hogar necesita, pero sobre todo que tú necesitas, porque la palabra de Dios siempre nos provee todo lo que necesitamos. Que Dios te bendiga.